Hola y bienvenidos a The Global Conversation desde Estrasburgo. Nuestra invitada de hoy es Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo. Presidenta Metsola, muchas gracias por estar aquí. Dicen que cuando se tienen hijos pequeños, los días son muy largos, pero los años son cortos. ¿Tiene usted la misma sensación después de 2 años y medio como presidenta del Parlamento Europeo? Tengo 4 hijos, algunos son más pequeños que otros y estoy totalmente de acuerdo. Si alguien me hubiera dicho al principio de estos 2 años y medio cómo iban a pasar estos años, nunca habría podido predecir lo mucho que hemos conseguido, pero también cuántas crisis y retos hemos tenido que superar y manejar. Y sobre esos logros, ¿qué destacó para usted? ¿De qué se siente más orgullosa? Bien, desde el punto de vista institucional, hemos conseguido sacar adelante una enorme cantidad de reformas, quizá también para afrontar los retos que se nos planteaban de frente con respecto al modo en que este Parlamento volverá en julio. Estoy sumamente orgullosa de estas reformas, de la eficacia de la manera en que la legislación podrá discurrir mañana por este Parlamento con mayor fluidez. Desde una perspectiva legislativa, diría que el pacto migratorio pensábamos que no vería la luz tras casi una década bloqueado, pero conseguimos sacarlo adelante, con una mayoría a veces estrecha, pero muy necesaria en esta Cámara. El pacto migratorio después de tantos años fue aclamado por ustedes como un logro, pero a nadie le gusta. Yo diría que a los extremistas no les gusta en ambos lados del espectro. ¿Por qué? Porque hay un paquete equilibrado, cuyo eje es la solidaridad. Refuerzo de las fronteras exteriores, trabajo sobre los retornos. Queda mucho por hacer en cuanto a cómo tratar con terceros países. Que hablemos con nuestros países vecinos, no solo de migración, sino también de inversión, desarrollo y posibilidades. Y que nunca olvidemos que en el centro mismo de este paquete están los seres humanos, los migrantes. ¿Cree que a los inmigrantes les gusta el paquete? Tenemos que asegurarnos de que funcione para todos y que si hay alguien que busca un futuro porque no lo tiene en casa, entonces Europa puede mirar a esa persona en lugar de pelearse entre los países y casi enfrentarse a una muerte segura en el Mediterráneo. Usted ha mencionado que aquí también se han gestionado muchas crisis. El invierno pasado se vio envuelta en un escándalo de corrupción en el que supuestamente algunos de sus miembros estaban bajo la influencia de ciertos gobiernos. ¿Qué sintió cuando recibió esa llamada de las autoridades para que fuera a investigar a casa de una de sus vicepresidentas del Parlamento Europeo, Eva Kaili? En realidad fui a casa de un diputado belga al Parlamento Europeo. Fue un puñetazo en las tripas, diría yo, la noche del 20 de diciembre de 2022. Ese día teníamos que elegir. O decíamos que esto es algo que ocurre en cualquier parlamento, o mirábamos al color político del partido, o mirábamos al país implicado. Pero me negué a hacerlo. Dije que esta Cámara tiene que seguir adelante. Esta Cámara tiene que asegurarse de que si algo así volviera a ocurrir, se pondrían cortafuegos y sonaría la alarma. Llevó mucho tiempo hacer lo que había que hacer. Yo diría que fue algo sin precedentes y también inesperado. Pero una vez que lo hicimos, nos dimos cuenta de que teníamos que reformar nuestra manera de hacer las cosas. El statu quo siempre fue mejor. Salir adelante fue muy duro, pero no había duda, y aquí estoy, orgullosa de las respuestas de los miembros cuando dijeron: no queremos que este mandato, que es enorme en términos de su impacto, se vea empañado por las supuestas acciones de un pequeño número. Y creo que ahí es donde podemos decir que estamos hoy. Y hablemos de otro escándalo. Justo un par de semanas antes de las elecciones europeas, el llamado Russia Gate, en el que algunos de sus miembros han estado supuestamente bajo la influencia de personas cercanas al Kremlin a cambio de dinero para difundir mensajes positivos sobre Rusia. ¿Qué puede decirnos al respecto? En primer lugar, lo que sé por ahora, hasta ahora, es que tenemos algo que hemos estado discutiendo con los primeros ministros desde hace muchos meses. Hemos sido alertados cuando miramos a las elecciones nacionales de que también habría una cierta cantidad de desinformación sin precedentes. Desinformación rusa en algunos países más que en otros. Seguimos a la espera de recibir información de las autoridades nacionales, porque para ello sería necesario que esta Cámara aprobara una suspensión de la inmunidad. Las investigaciones que tendrían que tener lugar, como las que han tenido lugar en el pasado, requieren a las autoridades nacionales y estamos esperando eso. Y si eso ocurre, haremos nuestro trabajo como siempre hemos hecho.
No se sabe cuántos eurodiputados podrían estar implicados y algunos podrían presentarse a las elecciones. Hasta ahora no se nos ha comunicado ningún nombre y por el momento estamos esperando. Y mientras tanto se acercan estas elecciones. ¿Por qué debería votar la gente? Todo el mundo está entusiasmado con las elecciones, pero ¿por qué deberían preocuparse nuestros telespectadores? Mira las sillas, están vacías, pero en unos minutos se llenarán con 705 hoy, 720 dentro de poco más de un mes, donde esos 720 van a tomar decisiones por ti. Ahora puedes elegir. O decides quién quieres que se siente en esas sillas o dejas que otros decidan por ti. Esas personas de tu país que se sientan ahí van a ser los embajadores de tu país. Van a tomar decisiones que afectan a tu vida cotidiana, ya se trate de decisiones relacionadas con el clima o con cuestiones sociales. Adoptamos, por ejemplo, la Directiva sobre Violencia contra las Mujeres, un pilar legislativo muy, muy importante que llevamos trabajando muchos años. Esto es algo en lo que puedes influir con tu voto cada 5 años. No pierdas esa oportunidad. Y usted está en TikTok, ¿verdad? Sí, de hecho, mis hijos no están muy contentos con eso. ¿Cómo le está yendo? ¿Está consiguiendo acercar este Parlamento que parece tan abstracto a los ciudadanos? Bueno, había que tomar una decisión. Vamos a las plataformas de las redes sociales, que mis hijos han estado diciendo durante mucho tiempo, por favor, no lo hagas, mamá, o no. 4 países votan a los 16 años. Un país votará a los 17 años. Hemos visto, y esto es lo que yo he hecho, ir de un país a otro preguntando a los jóvenes de dónde sacan las noticias. Lo que no quiero es que estos jóvenes obtengan sus noticias potencialmente de la propaganda, de fuentes de desinformación. Así que nos dijimos, vamos allá, hagamos llegar nuestro mensaje. Y con suerte, una vez que esos niños se deslicen por la página, encontrarán algo que les diga, oh, me gusta eso, iré a votar. ¿Y qué hay usted? ¿Cómo se presenta su futuro? ¿Le gustaría algún día ser presidenta de la Comisión Europea o dirigir su país? Bueno, este ha sido el privilegio de mi vida, poder tener esta responsabilidad que mis colegas me han confiado en los últimos 2 años y medio. Ahora estoy trabajando muy duro en casa porque tengo que presentarme a las elecciones. Y ese es mi objetivo, ser elegida una vez más para representar a los ciudadanos de Malta y Gozo. ¿Y qué elecciones son más importantes, las que se celebran en junio en Europa o las que tienen lugar al otro lado del charco en noviembre? Todas las democracias merecen unas buenas elecciones y una buena campaña. Hay más gente en el mundo que no puede elegir a sus líderes y hay quien sí puede. Así que estaremos muy pendientes de las elecciones de noviembre. Pero antes tenemos unas muy importantes aquí y espero que esas nos devuelvan un grupo de miembros que vengan aquí y digan, queremos trabajar más por Europa, queremos trabajar para mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, muchas gracias por ser nuestra invitada en The Global Conversation.